Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Como siempre, tu amigo Carlos Mateos trayéndote las mejores historias de la red, de internet y de mi autoría también para ayudarte a pensar y reflexionar y que puedas tener también un poco de entretenimiento, que siempre es bueno. La siguiente historia empieza así. Planeó quedarse con la casa de su padre, pero le salió el tiro por la culata. Nunca se esperó esto. Basada en la novela Aves de Rapiña. La avaricia y la codicia destruyen la condición humana, nos restan espiritualidad y valores, nos ciegan y nos hacen creer que todo nos pertenece cuando no es así. Atesora de este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. Estoy aquí. Después de tanto tiempo, estoy aquí, sentado en una zona abandonada que solo tiene mal olor. Observo las aves de rapiña y siento un frío descomunal. Después de todo lo que pasé en mi vida, después de tenerlo todo, mi mente se traslada a tiempo atrás. Una vez fui traicionado por alguien que más había amado. Regresé para ver cómo me levanté. Ya hace mucho tiempo que pasó esto y aún no logro superar lo que siento. Me pregunto en qué pude haber fallado, en qué me equivoqué con él, si siempre le di de todo lo que necesitó, todo para que sea un hombre de bien. Para muchos, la casa es un bien material, pero para mí, era un logro de toda una vida de trabajo y esfuerzo. Desde joven trabajé para poder tener una vida tranquila, una vida en la que no hubiera que pasar hambre, una vida digna para mi familia. Constructor de profesión, empecé ayudando en obras. Recuerdo cuando era yo quien apoyaba echándole agua a la mezcla de cemento, trabajando con mis tíos. Nunca estudié más que la secundaria completa. Solo pensaba en trabajar, ya que en casa no teníamos nada más que harapos viejos y comíamos en una mesa que venía desde la época de mis abuelos. Esa mesa en la que lo único limpio eran nuestras manos, porque veníamos a comer mientras trabajábamos en la casa de los vecinos, haciendo casas hermosas siempre, casas de ensueño para los que más tenían. Me gustó el trabajo desde joven, aunque quería estudiar arquitectura, sabía que mis padres no tenían la facultad económica para poder hacerlo. Pero eso no le quitó valor a mis sueños. Trabajé desde muy joven y aprendí todo lo necesario para poder algún día trabajar solo. Así me pasé año tras año, trabajando sin importar el clima, sin importar la condición, ya que en mi ciudad hay todo tipo de condición para construir: peñas, planos, montes, campos y barrios. Me convertí en un experto haciendo casas empíricamente, claro está. Al cumplir los 23 años, decidí asociarme con un estudio de arquitectos para ser yo quien construya las casas. Mi ciudad estaba en crecimiento económico y en ese entonces yo también. Es así que a mi corta edad logré crear una pequeña empresa que con el tiempo se convirtió en una grande de la construcción. No puedo describir la emoción que sentía, lo orgulloso que me sentía. Eso era para mí un sueño. Creé mi propia empresa con mis amigos de barrio, gente experta y no experta, gente en la que podría confiar, o al menos que yo pensaba que podría confiar. También creo que este fue mi defecto, confiar en las personas siempre. Empecé con mi negocio y fue en crecimiento. A los 26, construí mi primera casa, la casa de mis sueños. No cambié su ubicación, seguía viviendo en el barrio donde crecí. Era la casa que había heredado de mis padres, pero decidí hacerle los arreglos necesarios, porque no quería olvidar de dónde salí y cómo era mi casa. Allí la terminé de remodelar. Mi madre y mi padre me la regalaron, en papeles y todo. Tuve entonces la seguridad de construir. Era hijo único y bajo esas circunstancias la construí. Le añadí un garaje para las camionetas que tenemos en la empresa, un gran salón y un cuarto de estudio, 5 habitaciones con baño, área de servicio, un patio con una hamaca que tanto amaba mi madre, un área de parrilla que adoraba mi padre y una pequeña pileta donde solía conversar con ellos de los planes que tenía a futuro.
eso mientras estuvieron vivos. A los 27 años, conocí el amor de mi vida sin querer, el gran amor que no esperaba encontrar, pues me concentraba tanto en el trabajo que ni siquiera pensé en enamorarme. Estaba obsesionado con estabilizar mi vida y la de mis padres, en darles todo para que fueran felices al menos sus últimos años. Pero la conocí una tarde de junio. Hacía frío y yo salía de la oficina. Había tenido una reunión con empresarios muy importantes y quería hacer un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad, el negocio que había esperado. Todo eso perdió importancia en mi cabeza cuando la conocí. Salí de la oficina aquel día y la vi afuera de una florería, esperando su taxi. Estaba desabrigada en una tarde realmente fría. Yo la vi, ella me notó. Quería impresionarla, pero pensé en un consejo que me dio mi padre. Procura que las personas que tengas en tu vida sean las correctas, que te quieran a ti y no a lo que tienes. Así que bajé de la camioneta y me le acerqué. Con respeto le dije si necesitaba abrigo y hacia dónde iba. Noté que no le daba mucha confianza subir a mi camioneta, por lo que pregunté si podríamos compartir un taxi. Así poco a poco nos hicimos amigos, luego pareja y al fin nos casamos a los meses. Así empezó mi vida familiar. En breve lo que más añoraba llegó. Nuestro primer hijo y único hijo. Tuvo problemas para dar a luz, por lo cual no nos permitió tener más hijos. Con todo y eso, fuimos felices por el nacimiento de nuestro tan esperado bebé. Decidimos llamarlo Valentino, que significa el que posee gran fortaleza. Un niño hermoso gracias a la madre que nació teniéndolo todo. La vida de mi hijo no tuvo complicaciones. Con una infancia feliz, mi esposa, al igual que yo, queríamos que él tuviera una vida normal, como la de cualquier niño de clase media, que tuviera amigos sinceros y no superficiales riquillos. Todos vivíamos en nuestra casa, con mis padres y mi esposa. Éramos felices, año tras año. Fui educándolo de manera correcta, con valores, con respeto hacia todos. Tiempo después mi pequeño ya no era un niño más. Lo eduqué bien, eso creía. Le di todo lo que necesitaba. Ahora estaba en la universidad. Es un buen alumno, trae buenas calificaciones a casa y es muy popular entre sus compañeros. Claro que el dinero ayudó, pero siempre fue muy humilde con todos. Hoy por hoy estudia administración de empresas y gerencia inmobiliaria. Para ese tiempo, mi empresa ya era de las más grandes en el país. Mi barrio se mejoró, pues todos mis vecinos decidieron trabajar conmigo, uno de constructores, otro de transportistas, y así levantaron hermosas casas. Mi barrio no se parecía nada al barrio donde crecí. Así como cambió el barrio, cambió su actitud, con ello, la de sus hijos, los cuales eran amigos del mío. Valentino terminó la universidad, ya practicaba conmigo en la empresa, era mi asistente y mano derecha, mi mejor amigo, mi hombre de confianza. Él tenía acceso a todo lo que tenía que ver con mis negocios, asistía a las reuniones a las cuales no podía asistir yo. Realmente estaba orgulloso, pues a su corta edad me seguía los pasos de alguna manera, administrando mi empresa y siguiendo mi legado. Con el tiempo, él tomaría mayor protagonismo en los negocios, tenía mayor control sobre los trabajadores y yo sentía que era el momento de retirarme. Al fin y al cabo, es mi hijo y ya el tiempo estaba haciendo estragos en mí. Tenía lo suficiente para ser feliz. Después de todo, deseaba tener el calor de mi casa junto a mi esposa y decidí retirarme. Pero un mal día, Valentino llegó con un gran negocio. Vino a casa y me lo presentó. Se trataba de un proyecto, un conjunto de torres de apartamento en el barrio. Existía una gran probabilidad de crecer a grandes proporciones si llegásemos a hacer tal proyecto. Pero justo sería en nuestro barrio de siempre. Y ahora de ser un barrio promedio, mejoró su posición económica. Las inmobiliarias veían en él un gran negocio y ofrecieron un gran porcentaje a mi hijo de convencer a los vecinos a vender. Varios aceptaron, a mí me lo presentó y al escucharlo le dije que no. Es el único recuerdo que tengo de mis padres. En esta casa he vivido mi niñez con ellos. Me casé
y ni siquiera yo la he querido reconstruir toda. Aquí me casé con tu madre, en esta casa creciste tú, y diciéndole esto, me volví a negar rotundamente, aunque él insistía. Pero yo pensé que él entendería el gran valor que tenía ese lugar para mí, pues al escuchar esto, simplemente bajó la mirada y se marchó. No sé en qué momento lo había perdido, en qué momento fue más la avaricia que había sobrepujado en su corazón, en qué momento le había cegado el dinero la capacidad de un hombre de discernir lo que no tiene precio en la vida. Esto pensaba dentro de mí. Él heredaría todo lo que tengo. ¿Por qué quería hacerlo? Tarde me llevé la sorpresa que él tenía una doble vida, una vida con nosotros en donde era un gran hijo, bueno y educado, con valores, y la otra donde era un depredador en los negocios, un ave rapaz, un cazador, como se les conocía a quienes pasan por encima hasta de sus principios con tal de hacerse de poder y dinero en los negocios. Así pasaron días, semanas y meses en las que las insistencias de vender disminuyeron, como haciéndome olvidar del tema, hasta que una tarde me llamó insistentemente por teléfono que necesitaba que firme unos documentos, que eran muy urgentes para que cierre unas obras en construcción, lo cual me pareció extraño, pero fui confiando en él, pues hasta el momento aún me costaba creer que él sea lo que muchos habían describido. Así que asistí a la empresa y firmé sin leer nada, confiando en quien era mi único hijo. Para ese entonces mi amada esposa yacía en los brazos de Dios y no tuvo que ver eso en vida, aunque quizá sabía que en donde estaba sentiría la misma impotencia que yo en ese momento. Entraría en mucho detalle el explicar cómo él tenía el control absoluto de la empresa, pero no era el dueño. Yo lo había colocado como un gerente general, pero pareció que él olvidó que yo era el dueño, y creo que para ser un gran cazador se le escapó ese detalle. Así firmé los papeles sin pensar en maldad alguna y se fue algo animado, pero conservando la calma, pensando que su plan había salido como él había querido. Al anochecer no llegó a casa y me preocupé. Le llamé y le dije que si ocurría algo, a lo que él me contestó que no vendría más a la casa, que tenía cosas que hacer. A secas me había contestado así. Pero seguido de esto añadió, que busque dónde quedarme porque al día siguiente vendrían a sacarme de allí. Búscate la vida, papá, que esa casa no es más tuya, me dijo. En ese momento sentí una tremenda puñalada en la espalda de quien menos pensaba. Realmente eso me rompió el corazón. No sabía qué hacer. No sabía con quién estaba hablando por teléfono. Aquel hombre no era mi hijo. Confundido y llorando caí, abatido con una tristeza tan grande que creo que nadie jamás podría describir. A la mañana siguiente llegaron unos agentes, un abogado de la empresa, el cual me reconoció y me dijo: «Señor, tenemos que embargar la casa, ya no es suya». Me resistí totalmente, pero el agente me tomó por el brazo y de todos modos me sacaron de la cual había sido mi casa por años. A empujones me sacaron, a patadas y sin darme tiempo a nada. Uno de los agentes, quien me conocía, sacó un poco de ropa y me la dio, diciéndome: «Cuídese mucho, anciano. Yo viví en este barrio y sé quién es. Solo cuídese, este barrio se lo debe todo a usted, pero este es mi trabajo». Confundido estaba yo, destrozada mi alma, y fui a parar a un basurero ese día, sin comida y sin dinero. Deprimido, no tenía más que llorar y caminar como una persona no cuerda. No había tenido tiempo de reaccionar a nada. El dolor que sentía, la traición, lo superaba todo. No tenía un plan que ejecutar. Allí sentado con la ropa sucia, recuperando la calma, pensé en quitarme la vida. Pero quizá no porque no tenía nada, sino porque aquel niño, en el cual yo había depositado toda mi confianza y al cual le había dado los mejores años de mi vida, me acababa de traicionar. Pero en ese preciso momento, algo en mí despertó. Una luz. Pasó un niño que tenía el mismo aspecto de mi hijo y me convidó un poco de pan. Me preguntó por qué había llegado allí y lo único que le respondí fue que había sido traicionado por alguien.
Se sentó y sin decir nada recordé cómo era mi hijo. Fue en ese preciso momento en que pensé que si bien era cierto que era mi hijo, yo tendría que reponerme y aunque a mis 80 años ya no era un fornido ni vigoroso hombre, tenía que tomar una decisión. Y si nunca lo había castigado de pequeño, pensaba en que si me iba de esta vida, él tendría que recibir una lección de alguna forma. En ese momento pensé que después de esto, él tomaría la decisión de crecer o degenerar en sus propios pensamientos, pero mis esfuerzos no deberían ir a la ruina. Yo no me lo merecía. Así que me levanté y me fui así como estaba a la empresa. Todos me miraron sorprendidos, creía que yo había perdido la razón y en cierto modo fue así. Pero todo hombre siempre necesita tiempo para volver a creer en uno mismo nuevamente. Jamás había sido mi intención criar a un ave de rapiña, de ninguna forma. Encontré a quien se dedicaba a la limpieza en la empresa y este me dijo: «Señor, ¿qué hace aquí? ¿Por qué está vestido así?». A lo que atiné a decir: «He vuelto». Me duché, me vestí, corté mi barba, mi cabello, con la ayuda de muchos que alguna vez les había dado trabajo. Luego llamé a una reunión a los directivos, llamé a la inmobiliaria que quería hacer las torres en mi barrio y también lo llamé a él, a mi hijo. Expuse mi plan. No era necesario comprar todas las casas para hacer el proyecto. Expresé que mi casa no estaba en venta, que había sido traicionado y que sabía que ciertamente la casa ahora era propiedad de la empresa, pero que no me hacía problemas, pues ahora la casa es de la empresa y la empresa es mía. Y aunque expuso todas sus artimañas, los directivos, al final, me dieron la razón. Él perdió. Tomaré el control absoluto, dije, en lo que me quede de vida. Minutos después, al quedarnos solos, mi hijo y yo, le mostré unas fotos de cuando era niño él y cuando era niño yo. Le expliqué todo lo que pasé, y eso fue algo que nunca yo había hecho. Le mostré imágenes de su abuelo trabajando junto a mí, y momentos que uno jamás olvida. Con lágrimas en los ojos no se contuvo más y me pidió perdón de rodillas. «No te he criado para que seas un ave de rapiña», le dije. Él había pensado que al tener el dinero podría comprar otra casa más lujosa y así olvidarme, pero yo jamás quise olvidarme de dónde soy. Mi casa podría ser una simple construcción de ladrillos y cemento, pero es donde crecí, yo como persona y donde lo crié a él, y donde quería que críe él también a sus hijos. Ambos en ese momento lloramos por un buen rato, pero encendí en él esa luz que se había apagado por la avaricia. Recapacitó y en cierta forma lo recuperé. Las propiedades en bienes las dejé a mi hijo porque eso le prometí, pero con mucha tristeza mi esfuerzo, mi empresa, quedó en manos de un hombre de confianza, un amigo a quien conocí en el camino, quien hasta ese momento había obviado. Y aunque es duro tener que confiar a veces más en un amigo que en tu propio hijo, reza un versículo que dice: «Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: «Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: «¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada?». Entonces ellos les respondieron: «Nadie nos ha contratado». Entonces les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros». Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario, y al recibirlo protestaban contra el propietario, diciendo: «Estos últimos trabajaron nada más que 1 hora,
y tú les das lo mismo que a nosotros que hemos soportado el peso de todo el trabajo y el calor durante toda la jornada? El propietario entonces le respondió a uno de ellos: Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega al último lo mismo que a ti, ¿o no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos fueron los primeros, y los primeros fueron los últimos. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos amigos? Sin duda alguna, una historia con un profundo mensaje. Si logras desencriptar la historia, déjame un comentario aquí abajo. Yo a cambio te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal, Historias Encriptadas.